Horas con 36 minutos. Saludamos al doctor Mauricio Alarcón, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es también su director ejecutivo. Mauricio, muy buenos días. Quisiéramos analizar en esta mañana algo sobre lo que no se ha concentrado mucho el análisis. Se ha hablado profusamente sobre la situación diplomática y los problemas que en este ámbito se generan por los incidentes con la embajada mexicana, la captura de Jorge Glass, pero poco sobre los efectos que esto tiene políticamente, particularmente en la Asamblea Nacional, en donde venía funcionando una mayoría que la integraban ADN, el Partido Social Cristiano, y la Revolución Ciudadana. Se ha dado claramente un rompimiento con la Revolución Ciudadana y las cosas cambian. Quisiéramos conocer su opinión sobre cómo se perfilan las cosas ahora en la Asamblea. Gustavo, un saludo especial para ti, para la audiencia de Antena 1. Qué bueno poder analizar lo que significa la política nacional respecto de lo actuado, y creo que el punto de partida es la incertidumbre. ¿Y a qué voy con esto? Al hecho de que no podemos ni siquiera con algo de certeza hablar cómo pierde el país a propósito de la ruptura de un pacto de gobernabilidad cuyo contenido hasta el día de hoy se desconoce. Hubo pacto entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el bloque de ADN para aprobar leyes de urgencia en materia económica, para quién sabe qué otras cosas, incluso, me atrevo a decir, temas que llevaban un cronograma de los 18 meses, pero que lo desconocíamos los ecuatorianos y que hoy ha quedado en el aire, pues la ruptura anunciada en rueda de prensa por la Revolución Ciudadana es de algo que no fue transparente ni rindió cuentas. Un acuerdo legislativo más de aquellos opacos a los que nos tienen acostumbrados. Cambiarán de mano las fuerzas políticas, se formará una nueva mayoría, el gobierno podrá seguir aprobando normas. No lo sabemos. Esperemos que en esta reedición del acuerdo legislativo al menos tengan la decencia de contarle a los mandantes cuáles son las líneas generales, cuáles son los acuerdos específicos y qué podemos esperar de esta actuación en conjunto. ¿Por Abogado qué Alor... digo esto? Solo un momentito, Ajá, Rosana, sí. buen día. ¿Por qué digo esto? Porque horas antes de lo sucedido el día viernes en la noche, aún había personas que especulaban sobre un pacto de impunidad y que después de lo sucedido con la Embajada de México, terminaban celebrando y decían, ay, parece que no ha sido tal. La oposición, la alineación, el acuerdo, debe rendir cuentas. Las posiciones de las fuerzas políticas tienen que ser claras para evitar incluso la especulación por parte de los ciudadanos. Abogado Alarcón, muy buenos días. Y justamente sobre estas posiciones claras, quizás el correísmo lo ha dicho ya públicamente, nos pasamos a la oposición, ya no hay acuerdo alguno con el gobierno, pero del Partido Social Cristiano como que todavía no está muy clara la cosa. Emitieron un comunicado el día de ayer en el que inicialmente hablan de la situación legal, jurídica de el ex vicepresidente Jorge Glass y solamente una frasecita al final manifiestan su rechazo a la actuación del gobierno nacional en lo actuado en la embajada en México. ¿Esto implicaría también un rompimiento del Partido Social Cristiano? ¿Se estaría desenmarcando el Partido Social Cristiano con este comunicado también de este acuerdo con el gobierno nacional? Eso no está claro. Rosana, ahora sí, buen día, y me atrevo a decirte que yo tampoco lo tengo claro, porque un comunicado ambiguo le deja a muchos de nosotros en el aire. No sabemos cuál es la posición. Sí, pero no, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Te apoyo, pero a la vez condeno. Quizás sea una posición gelatinosa o resbaladiza a propósito de la coyuntura, ¿no? No olvidemos que hay temas del Partido Social Cristiano que también se están vinculando en la justicia, particularmente dentro de uno de los casos de la Fiscalía
lo vinculado al señor Pablo Muentes y a la injerencia en la justicia, el control de la justicia en la provincia del Guayas. Entonces probablemente esa posición busque quedar bien con todo el mundo para después, sobre la marcha, en función de temas específicos, ver cómo se actúa. Y eso no le sienta bien a la política nacional, porque como he dicho hace un momento, los acuerdos son necesarios, los pactos no deben ser satanizados, pero acuerdos y pactos deben rendir cuentas y deben comunicarse de manera clara y concreta a los mandantes. Cuando hay opacidad, simplemente se abre espacio a la especulación y todos ya sabemos cómo termina esa historia. Y todo esto, Mauricio, ¿cómo puede incidir, según su criterio, sus lecturas, dentro de 2 semanas, casi ya en lo que es la consulta popular? Muchas voces han advertido que esta actuación del presidente de la República, Daniel Noboa, respondía precisamente a lo que podría pasar el 21 de abril en las elecciones. La popularidad, la aceptación del presidente ha venido bajando con fuerza, incluso datos le da 12,6% menos en menos de un mes al presidente, y esto podría haber implicado en su momento una derrota en la consulta popular, y estas actuaciones lo que hacen de alguna manera es polarizar más al país, y esto podría beneficiarle al presidente de la República. ¿Cuánto puede incidir todo esto en las elecciones del 21? Incide indiscutiblemente, Rosana. Estamos a 12 días de ir a las urnas para resolver varios temas que creo que son importantes para el país, otros que resultan irrelevantes, pero sin duda sobre una herramienta política que lo que busca es un triunfo de cara a lo que serán las elecciones generales del 2025. El gobierno de Daniel Noboa probablemente hizo un análisis del contexto, del entorno, de la favorabilidad, pero me atrevo a decir que sería enormemente irresponsable si una decisión como la del viernes en la noche se fundamentó en un tema electoral. Se ha puesto en riesgo la relación de Ecuador con muchos países, se ha roto la relación de Ecuador con un aliado histórico como es México, y si el fundamento de hacerlo era simplemente mejorar los números o buscar consolidar un triunfo el próximo 21 de abril, esto sería gravísimo, insisto, irresponsable, porque no se han medido las consecuencias que esto tiene respecto de los ciudadanos comunes, que no son pocas. Ojalá la decisión se haya tomado con algo de sensatez y sobre todo con buen análisis y buena asesoría. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en la Asamblea? Queda hoy en la retina esa manito, por decirlo así, que le dio la Asamblea al presidente con el proyecto para subir el IVA. Le dio más allá de lo que aspiraba el presidente de la República, dejándole con discrecionalidad para elevar en 2 puntos más el IVA de lo que era la aspiración y la propuesta del gobierno. Ahora, al momento se han presentado 5 solicitudes de juicios políticos en un solo día en la Asamblea Nacional tras la detención del vicepresidente Jorge Glass. Estos pedidos corresponden 2 a la Revolución Ciudadana en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y en contra de la ministra del Interior encargada, Mónica Palencia. Y como estrategia para por lo menos dilatar estos juicios políticos, ADN se había adelantado con 3 solicitudes de juicios políticos a ex colaboradores del gobierno de Lasso. A más de esto, es lógico suponer que habrá bloqueo en las iniciativas que vaya a presentar el gobierno, por lo menos por parte de la Revolución Ciudadana. Entonces nos preguntamos si vamos a volver a un escenario en la Asamblea parecido a lo que se dio en forma previa a la declaratoria de muerte cruzada en el periodo del presidente Lasso. Le veo difícil, Gustavo, por una razón principal. La Constitución, cuando habla del enjuiciamiento político de los ministros de Estado, les da un blindaje de votación. Un blindaje que dice con claridad que para censurar y destituir a los ministros y ministras de Estado se requiere las 2/3 partes de los miembros. Estamos hablando de más de 90 votos. Y el hecho de que la Revolución Ciudadana cuente con 50 de ellos no es suficiente. Definitivamente las otras fuerzas políticas tendrían que estar alineadas con la Revolución Ciudadana para que estos procesos de juicio político terminen como el correísmo efectivamente quiere, con censura y destitución. Si es que eso no es, simplemente serán procesos
que en su decisión final no den un resultado favorable, pero que en el camino busquen torpedear el trabajo de las autoridades en las distintas áreas y temas que se están abordando, ¿no? Ya sabemos que los juicios políticos en muchos casos y durante los últimos años han sido utilizados como herramienta hasta distractoria respecto de lo que sucede en el país. Esperemos que en este caso, a pesar de los pedidos ya presentados, al menos se hagan las cosas con responsabilidad y no simplemente porque los funcionarios nos caen bien o nos caen mal, como sucedió en el periodo pasado. Además, en este caso, abogado Alarcón, se juegan los tiempos, porque entendemos que los juicios políticos tienen que irse solventando de uno en el orden en el que han ido llegando. Y antes de la presentación de estos nuevos juicios políticos en estos días, hay otros que están pendientes, entre ellos el de la fiscal general. Efectivamente, y entran, deben evacuarse según un orden, e incluso con los tiempos que nos quedan, podría ser, en cuanto a la cantidad de juicios, que varios de ellos ni siquiera lleguen a ventilarse mientras los funcionarios sigan en funciones. ¿A qué voy con esto? Que en el mes de mayo de 2025, en un año y un mes aproximadamente, tendremos un nuevo gobierno. En el camino, incluso, si Noboa reordena su gabinete, muchos de los ministros dejarán de serlo, con lo cual la destitución dentro del juicio político ya no tendría razón de ser, sería simplemente, como en otros casos, la actuación para una censura. Toma tiempo, se requieren votos, hay una acción que se tiene que evacuar al interior de la Asamblea Nacional, pero sobre todo, insisto, Rosana, que esperemos sean iniciativas responsables y con sustento, y no simplemente, como hemos visto en varios de los casos anteriores, una forma de retaliación porque el funcionario no hizo lo que yo creí que se debía hacer o porque me cae mal. Si bien en la figura del juicio político cuentan los votos, hay fundamentos, hay bases constitucionales que tienen que ser respetadas. ¿Tendrá la habilidad del gobierno, Daniel Noboa, ADN, para reconfigurar otra mayoría en la Asamblea sin contar con los votos correístas? Y es con la forma en la que actualmente está concebida la Asamblea Nacional, Gustavo, difícil tanto para el un lado como para el otro. Quizá era más fácil cuando tenías a la primera minoría de tu lado. Hoy es más difícil sumar las distintas fuerzas fraccionadas para poder generar un contrapeso y ganar. No te olvides que además hay un punto para ciertas cosas en la Asamblea Nacional, no solo para los juicios políticos con los ministros de Estado, se requieren de las 2/3 partes, la mayoría calificada. Y si tú a esos 137 votos en global de la Asamblea Nacional le quitas los aproximadamente 50 que tiene la Revolución Ciudadana, no te da la cifra mágica de más de 90 para poder obtener un resultado positivo. Mira que incluso, más allá de los números y de esa cifra mágica de las mayorías calificadas, el último proyecto de urgencia en materia económica, el de la denominada Ley de Turismo, estuvo en riesgo de ser aprobado en la Asamblea Nacional, de no ser porque el correísmo le regaló 7 votitos a Daniel Noboa. No 10, no 15, no 20, 7 votitos, incluyendo el voto de la hermana del expresidente Rafael Correa. Así es como se mueven las relaciones políticas. Así es que en este momento creo que hay que esperar y ver. Hay una posición clara, como lo hemos dicho, de la Revolución Ciudadana. Hay una posición bastante incomprensible, tibia, del Partido Social Cristiano. Y hay que esperar también a ver qué ocurre con el resto de bancadas. Construye también se ha pronunciado, hay que ver cómo actúa dentro del concierto legislativo, hay que tener en cuenta que Pachacuti juega su parte, aunque apenas son 5 votos, y habrán otros tantos que deban ser observados a propósito de lo que ocurrirá, digo yo, en las próximas semanas en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo se perfila ese otro objetivo político de corto plazo prioritario para el gobierno, la consulta popular del 21 de abril? Y esos éxitos o fracasos terminan allanando el camino para lo que viene después. No es antojadizo, Gustavo, haber puesto una consulta en este momento. Como lo dije hace un momento, varias de sus preguntas relevantes e importantes para el país, las del referendo,
otras irrelevantes y hasta innecesarias, las de consulta, pero definitivamente con una intencionalidad política detrás, la de mantener la imagen del presidente activa, la de después capitalizar un eventual triunfo en la consulta de cara a lo que sería una postulación presidencial para las elecciones de febrero de 2025. Así es que creo que en este caso hay que estar muy atentos de lo que ocurra en apenas 12 días, siendo conscientes de que una consulta popular, un referendo, no soluciona los problemas del país. Históricamente hablando, eso ya está demostrado. No es una varita mágica como se intenta vender para que ya Ecuador cuente con seguridad. No, de ninguna forma. Y yo creo que hay que estar vigilante de los siguientes pasos, pues no es en vano el tema de la caída de popularidad a propósito del incremento de impuestos, de ciertas decisiones que a la gente no le gustan. Todo podría pasar, incluso teniendo un resultado positivo en la consulta. Seguirá siendo uno de los principales ejes del gobierno el tema de la seguridad, es lo que se prevé. Definitivamente sí, y yo creo que estamos ya sin estado de excepción, simplemente con el sostenimiento mediante decreto que se emitió el día de ayer y que ha pasado desapercibido a propósito de la coyuntura, de los temas del conflicto armado interno. Hay que ver qué es lo que nos dice la Corte Constitucional respecto de ese decreto, cómo actúan los militares en las próximas semanas, hasta que se apruebe o no aquel punto del cambio constitucional para que los militares puedan hacer apoyo complementario en seguridad interna. Así es que hay mucha tela que cortar y como nuestra coyuntura, Gustavo, se mueve de una forma impresionante, hoy estamos hablando de un tema, mañana quién sabe cuál sea el que cope la agenda, pero la prioridad de atender los problemas de seguridad en el país creo que perdurará bastante tiempo. ¿Qué limitaciones podría encontrar el régimen en este combate al terrorismo, en el conflicto armado interno? Lo de la Corte Constitucional de cualquier manera no deja de ser ambiguo en cuanto a alcances y limitaciones en temas constitucionales, particularmente en cuanto a la actuación del ejército. La Corte en su dictamen señaló que el conflicto armado interno puede existir con independencia de la declaratoria del estado de excepción, pero sin duda que habrá algún tipo de limitaciones. Sin duda, y lo que dices hay que tener en cuenta que pasa por una revisión de la Corte Constitucional y ya en los últimos decretos revisados la Corte se había pronunciado de forma favorable, pero con muchas dudas. Hay que ver si es que en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Yo no quisiera adelantarme, pues es la primera vez, como tú sabes, que hay una declaratoria de este tipo, es la primera vez que se emite un decreto como el emitido el día de ayer, y yo creo que son personas expertas y con conocimiento del tema al interior de la Corte Constitucional quienes desmenuzarán el asunto, harán un análisis y tomarán una decisión que va mucho más allá de lo que nos parece bueno, nos parece simpático o popular. Cuando están de por medio temas de seguridad, cuando está de por medio la garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía, hay que ser muy cautos en las decisiones que se tomen. Hay otro tema muy importante para el país que se inició el día de ayer, el juicio en contra de Carlos Poli, el ex contralor. Esto estuviese en primera plana de no ser por los sucesos con respecto a Glass y México. ¿Qué expectativas hay con respecto a este juicio? ¿Será nuevamente el espacio en el cual se den revelaciones incómodas, implicaciones también para varios políticos ecuatorianos? El día de hoy los primeros testigos serán 2 ex ejecutivos de Odebrecht. Y eso no es menor. Por eso te mencionaba hace un momento que nuestra coyuntura cambia muchas cosas. Nuestra coyuntura hace que, mira, el viernes en la mañana estábamos muy preocupados viendo lo que sucedía con Ronnie Aliaga, con las investigaciones de la Fiscalía. Hoy el eje es lo sucedido con la Embajada de México, será la sesión que se tiene en el Consejo de la OEA. Mañana probablemente logremos poner atención a lo que ocurre con Carlos Poli de los Estados Unidos. Mira que ayer ya ha quedado conformado un jurado, ya se ha empezado el tema, ya vamos a empezar a escuchar testimonios, quién sabe qué ocurre. Y lo importante es, si bien atender la coyuntura, no dejarse llevar única y exclusivamente por un hecho. Yo creo que, por desgracia, la realidad del país nos pone varios asuntos en carpeta
todos ellos vinculados a la corrupción, al abuso de poder, a prácticas ilegales, a prácticas ilícitas, y yo creo que aunque para muchos sea doloroso escuchar un noticiero lleno de malas noticias y de cuestiones malas, negativas para el país, es necesario hacerlo porque de ello también se aprende y sobre todo se evita que las experiencias vuelvan a repetirse una y otra vez. La ciudadanía tiene que dejar de normalizar la corrupción, la ciudadanía tiene que dejar de normalizar el abuso de poder, y comprendiendo lo que ocurre en procesos como el del señor Pollitt o como lo que está sucediendo respecto del señor Glass, creo que se haría un buen trabajo. Y hablando de temas relegados, está por allí también la situación del hijo de la vicepresidenta de la República, que también nuevamente ha caído en el radar, como tú has visto, y que ya en una apelación a la prisión preventiva, negada por supuesto, se intentarán otros temas, estará o no estará vinculado esto a una retaliación política, y yo creo que de nuevo hay tantos temas en el radar que no pueden pasar desapercibidos, que deben ser abordados de forma integral, que tienen que ser trabajados entre todos de tal forma que funcione la sociedad, funcione la democracia, funcione el país y logremos algo en beneficio de todos. Yo te digo, la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, Gustavo, no se recuperan de la noche a la mañana, y no se recuperan y no hay conciencia plena de la ciudadanía respecto del impacto, el daño, el perjuicio que ocasionan a un país entero. Para ello, más allá de las demandas de México, el día de hoy ya Ecuador estará bajo la lupa en la CELAC y en la OEA. Y después en la Corte Internacional de Justicia, y ese será el ámbito internacional, pero no descuidemos lo nacional, incluso para evitar que la impunidad reine y que si hay responsables de muchas cosas terminen siendo sancionados como corresponde. Bien, gracias a Mauricio por su presencia. El doctor Mauricio Alarcón es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y precisamente con respecto a la situación